Hasta este momento hemos comprobado que también se puede llegar a la forma débil de las ecuaciones lineales elípticas a través de métodos variacionales o a través del método de energía potencial. Justamente, el manual teórico de SolidWorks Simulation nos ofrece a través del programa o a través de la instalación del programa, nos ofrece un texto, una guía, que nos dice que básicamente el software está construido a partir de esta base matemática o a partir de esta aproximación matemática. Es decir, que de todos los métodos para encontrar los elementos finitos de un volumen dado, los programadores de SolidWorks decidieron basarse justamente en los métodos variacionales o en el cálculo variacional que surge justamente a partir de la metodología de energía potencial, de la forma libre o de la energía libre de Gibbs, etcétera, ¿no? Justamente porque de todos los métodos es el método que a la larga exige menos interacciones con el usuario, lo cual lo hace bastante atractivo a nivel de software. Si uno quisiera acceder a este manual teórico que viene dentro de la instalación del programa, simplemente podemos entrar a la interfaz del software y habría que tener, por supuesto, una instalación previa de algún módulo de SolidWorks Simulation. Podríamos tener, por ejemplo, el paquete de diseño nada más, pero el paquete avanzado de diseño que es SolidWorks Premium, que ya contempla al menos el Simulation Standard, el SolidWorks Simulation Standard dentro del paquete de diseño como complemento, o bien pudiésemos tener un paquete de diseño cualquiera y además una instalación de SolidWorks Simulation Standard o SolidWorks Simulation Professional o SolidWorks Simulation Premium. Teniendo cualquiera de estas configuraciones, podemos entrar a la barra de herramientas del programa, elegimos Simulation o Simulación, dependiendo si tenemos el software en inglés o en español, y nos vamos justo casi al final, después de las opciones de este menú desplegable, en donde dependiendo de la versión también podemos obtener un comando acá que se llama ayuda o help o simplemente un signo de interrogación, lo cual nos despliega una pequeña ventana con algunos tutoriales, pero también con algunos documentos en PDF. Justamente en PDF está el manual teórico de SolidWorks Simulation. Podemos acceder a él a través de esta vía o bien también podemos acceder directamente en la instalación, ¿no? Si tenemos confianza con la instalación, podemos entrar a archivos de programa, SolidWorks Corp, luego vamos a donde dice SolidWorks Lang de Language y dependiendo del idioma, usualmente está en todos los idiomas, como este curso está en castellano, buscamos español, buscamos la carpeta Spanish y ahí debe estar también el manual teórico de SolidWorks Simulation. ¿Sí? Bien, como muchos sabrán, SolidWorks tiene una versión nueva, actualizada, tras cada año. Hay un SolidWorks 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y por lo general todos los documentos se van actualizando. Sin embargo, cuando accedemos, bien sea en el SolidWorks 2014 en adelante, incluso las versiones anteriores también, cuando accedemos a este documento, vamos a encontrar que la versión más reciente, que sería, por ejemplo, la del SolidWorks 2021, es a nivel de manual teórico, es exactamente igual a las versiones anteriores. Porque a pesar de que el software haya cambiado y haya mejorado con el tiempo, realmente la teoría sobre la cual se sustenta la programación del programa no ha cambiado para nada. De hecho, podemos aquí comparar la versión 2014, vamos a echarle un vistazo al syllabus o al índice y vemos que consta de 6 capítulos para terminar luego en una tabla de notaciones, referencias y acá en la última versión hasta ahora, que sería la 2021, ya ni siquiera de hecho colocan el año porque no tiene sentido, es exactamente el mismo manual. Y cuando observamos, podemos comparar que de nuevo tenemos los mismos
6 capítulos, ¿no? Y que terminamos también en el último capítulo, que son los tipos de elementos, los diferentes tipos de elementos con los cuales realizamos un mallado en SolidWorks Simulation, la tabla de anotación, referencias e índices, 114 páginas en la última versión, y comparándolos tenemos pues 114 páginas también en la versión 2014. Así pues que podemos decir libremente que no ha cambiado la teoría que sustenta la programación de SolidWorks Simulation. En cuanto al contenido, digamos que el mismo está muy directo, está plasmado muy directamente sin demasiadas demostraciones. Digamos que es una condensación del material teórico que el usuario ya debería conocer quizás a través de sus propios estudios e investigaciones. Y así vemos, por ejemplo, que el capítulo 1 se basa en las relaciones fundamentales de los sólidos elásticos lineales. Entonces empezamos por los esfuerzos, luego vamos a las deformaciones, terminamos con la relación que hay entre esfuerzo y deformación, y apenas es en el capítulo número 2 cuando arrancamos con el método de elementos finitos propiamente dicho, ¿no? Y lo demás, después de explicar este método, consiste en los casos particularísimos cuando enfocamos el problema a análisis de vibraciones y frecuencias, análisis de pandeos en estructuras, algunos cálculos de transferencia de calor y por supuesto algo un poquito más avanzado que tiene que ver con los distintos tipos de elementos de mallado, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando nos acercamos al método de elementos finitos, observamos que este método parte de la premisa del trabajo virtual, ya vamos a hablar muy prontamente acerca de ello, y específicamente del principio de energía potencial mínima, ¿sí? Lo cual justamente corresponde con el contenido de este módulo en este curso. Es a partir de los basamentos matemáticos de este método en particular que luego la matemática se desarrolla para llegar finalmente a un arreglo lineal algebraico de las ecuaciones y así poder resolver entonces la famosa expresión vectorial matricial que relaciona el desplazamiento con la matriz de rigidez y con la fuerza, ¿sí? Es a partir de esa expresión, por supuesto, que luego se toman en cuenta los esfuerzos, pero todo nace, por lo menos a nivel de la teoría de SolidWorks Simulation, todo nace a partir del principio de energía potencial mínima que surge a su vez del principio del trabajo virtual. Todo esto es básicamente mecánica analítica. Y si algunos de los que están viendo el curso ya tomaron el curso oficial de SolidWorks, el que viene con el manual de entrenamiento, va a encontrar en ese manual que se hace mucha referencia a terminologías energéticas, particularmente a algunos comandos un poco oscuros que tienen que ver con la energía de deformación. Esos comandos y esa terminología proviene justamente del método basado en energía potencial, ¿sí? Entonces, sabemos que el manual parte del principio del trabajo virtual, enfocado, por supuesto, en sólidos elásticos lineales para hacerlo lo más fácil posible. Sin embargo, a pesar de que estamos enfocándolo hacia el caso más fácil desde el punto de vista de la naturaleza del sólido, estamos hablando de sólidos elásticos lineales, el manual, digamos, es muy directo y pasa no de menor a mayor, sino de mayor a menor. Es decir, vamos al caso más general. A pesar de hablar de sólidos elásticos lineales, vamos a empezar con el caso más general que implica un volumen a ser analizado, ¿sí? Entonces, arrancamos con este principio de trabajo virtual, en donde el lado izquierdo de esta ecuación integral corresponde al trabajo virtual interno del sólido, a las fuerzas internas que experimenta este sólido, siendo este sólido un volumen, un cuerpo genérico. Y el lado derecho de la ecuación corresponde al trabajo virtual de las fuerzas superficiales y volumétricas respectivamente, ¿sí? Las fuerzas externas o el trabajo ejercido por el desplazamiento de estas fuerzas externas aplicadas en las superficies y volumen del cuerpo en cuestión.
Si las condiciones requeridas se cumplen, el principio de trabajo virtual para un cuerpo elástico lineal que satisface la ley de Hooke puede reescribirse como el principio de energía potencial mínima. Y aquí empezamos a ver un paralelismo con las ecuaciones con las cuales empezamos este módulo. Y esto significa, este principio de energía potencial mínima significa que de todos los estados de desplazamiento que satisfacen las condiciones de borde, sean de Dirichlet o sean de Newman, de los desplazamientos, es decir, de todos los posibles estados de desplazamiento que satisfagan las condiciones de U, de la famosa U de desplazamiento que hemos trabajado hasta ahora, el único de estos estados que también satisface las condiciones de borde de esfuerzo, ya no de desplazamiento, sino condiciones de borde de esfuerzo, y además satisface también las ecuaciones de equilibrio, es aquel que minimiza la energía potencial del cuerpo deformado. Eso quiere decir que el único estado de desplazamiento que cumple con todo, que satisface las condiciones de borde de desplazamiento, esfuerzo y ecuaciones de equilibrio, es aquel que casualmente tiene su energía potencial de deformación equivalente a lo más mínimo posible, si bien cabe la expresión, o si lo hacemos más rigurosamente, si es equivalente a cero. Cuando esa energía potencial es mínima o es igual a cero, entonces se cumplen todas las condiciones para que este problema pueda ser resuelto. Entonces, esto lo podemos reescribir, la ecuación anterior se puede reescribir en este funcional. En este sentido, el manual teórico no explica qué es un funcional, o por lo menos no lo diferencia de una función, y arranca con este funcional que, bueno, es muy parecido a la forma del funcional que hemos empezado a trabajar en este módulo, incluyendo, por supuesto, acá la parte de dilatación térmica. Esta dilatación térmica, de hecho, se puede simplificar. Podemos hacer que el caso sea lo más simple posible, y si despreciamos este valor, pues esto queda igual a cero y nos queda una integral un poco más parecida a la que hemos trabajado hasta ahora. Todo este integral, o todo este funcional, mejor dicho, se llama energía potencial del cuerpo deformado, que sería lo análogo a nuestra energía potencial libre de Gibbs, ¿ok? Y como hay que minimizar esto, obviamente en términos matemáticos, la forma de minimizar este funcional es a través de una derivada o derivativa funcional también, en donde hacemos que esa derivada de todo esto sea igual a cero, como ya hemos dicho. Hay que notar que la primera parte del funcional, fíjense que yo puedo sacar el 1 medio hacia afuera de la triple integral como una constante, y me queda todo lo que observemos acá. Este primer término del funcional se llama justamente la energía de deformación, como lo hemos visto para el caso unidimensional en la primera lección de este módulo. Esto es la energía de deformación del volumen, porque estamos hablando aquí de una triple integral que corresponde justamente a la integral de las tres dimensiones espaciales. Para el caso unidimensional, el cuerpo a evaluar sería exactamente como la viga recta de nuestro planteamiento original al principio de este curso, incluso con los métodos residuales del primer módulo. Para una dimensión, la energía de deformación almacenada en una viga recta sería justamente este equivalente, que fue lo que vimos en esa lección número 1 del módulo 2. Sería justamente 1 medio de la integral que va desde 0 hasta el extremo derecho de la barra o de la viga recta, que es L, de estos vectores, de este arreglo, vamos a llamarlo vectorial matricial, que es el integrando de esta ecuación. Aquí hay que notar, por ejemplo, que se está considerando en el manual teórico de SolidWorks que el módulo de elasticidad, o la constante de elasticidad del material, no es exactamente constante, así que se regula o se manipula como una variable, en este caso como una matriz, y de hecho se le llama
ya no sería la letra E, que el de la constante del módulo de Young, sino que se le llama matriz de constante elástica, ¿sí? Y esta matriz de constante elástica es una matriz simétrica y tiene unos coeficientes, unos factores que se llaman KY y KZ, que son factores de corrección introducidos para tomar en cuenta la distribución no uniforme de los esfuerzos y deformaciones cortantes sobre la sección transversal de la viga. Entonces, a diferencia de nuestro desarrollo matemático, el manual teórico contempla que la constante del material no es exactamente constante, sino que depende de una distribución no uniforme de la fuerza cortante y lo dispone como un arreglo matricial. En el caso más simplificado, simplemente en vez de una matriz sería una simple constante. Y el vector E transpuesta, que también está por acá el vector E simplemente, corresponde en suma al equivalente de lo que sería nuestro vector o nuestra derivada de U con respecto a X, o es decir, a nuestra deformación. Y en este caso, bueno, tenemos ese vector E transpuesta que contempla la derivada de las tres traslaciones y las tres rotaciones. De hecho, la derivada de U con relación a X la vemos por acá sin ningún problema, pero vemos que hay unos factores que se llaman Xi X, Xi Y y Xi Z, que serían en este caso las rotaciones de la sección transversal de la viga con respecto a los ejes X, Y y Z respectivamente. Entonces, esta expresión sería equivalente a nuestra expresión de energía de deformación que vimos al principio del curso. Y luego, ya con este basamento matemático, para la implementación del método de elementos finitos, el manual teórico parte del dominio físico del problema considerado y parte tomándolo como una región completa, la cual luego va a ser dividida en subregiones. Entonces, en pocas palabras, lo que hace el manual teórico es decirnos que el total de la energía potencial de la región es la sumatoria de la energía potencial de cada subregión. De forma gráfica ya nos adelantan que una manera de dividir la región sería a través de triángulos. Eso se va a explicar luego más adelante en este curso, por qué un triángulo o por qué en suma una forma geométrica específica. Lo importante en este momento es que la sumatoria de cada una de estas pi sub i, es decir, de los funcionales de cada subregión, la sumatoria de todo esto nos da entonces el funcional total o la energía potencial de la región entera. A sabiendas de que cada subregión entonces es simplemente la versión pequeña o la versión regional o subregional de la integral que hemos visto hasta este entonces, ¿sí? Recordemos que la dilatación térmica puede ser simplificada, aunque se toma en cuenta formalmente en el arreglo matemático. Entonces, esta expresión que vemos acá es tal cual, es equivalente al funcional de U que hemos explicado al principio de este módulo, ¿sí? Entonces vemos que hay una correspondencia entre el manual teórico y lo que hemos explicado justamente a través del método variacional en este curso. Entonces tenemos justamente esta equivalencia, la integral de un medio de E por A. Aquí hay que tomar en cuenta entonces que esta es el módulo de Young y la estamos asumiendo como un valor constante. Y este arreglo de deformación es equivalente a esta U de X al cuadrado por la integral de la fuerza distribuida por la menos, mejor dicho, menos la fuerza distribuida o el aporte de la fuerza distribuida sobre la viga recta o la barra empotrada menos el aporte de la fuerza de tracción por el desplazamiento específicamente en el extremo derecho cuando X es igual a L. Esta expresión es equivalente a la que vemos aquí arriba, ¿ok? Y luego el manual teórico resuelve las funciones de desplazamiento como funciones interpoladas, lo que en nuestros términos, lo que hemos explicado hasta ahora, equivaldría a las funciones básicas, usando también como nosotros polinomios lineales.
Entonces, hay un caso que muestra el manual teórico en donde existe un dominio biunitario, pero ya no sería unidimensional, sino un dominio biunitario bidimensional en dos dimensiones. Y ponen el ejemplo de una superficie cuadrada. Entonces, hay un dominio biunitario que va desde -1 a 1 en el eje de seda y un dominio biunitario que va desde -1 a 1 también en el eje de new. Entonces, así como obtuvimos o pudimos interpolar o parametrizar soluciones lineales a través de polinomios lineales, el dominio biunitario o el dominio matemático, para luego llevar esas soluciones al dominio físico, aquí en este caso ocurre lo análogo, pero llevado a un paso más allá en un caso bidimensional. Entonces, básicamente, la sumatoria o el desplazamiento total sería equivalente a la sumatoria del aporte de cada una de las regiones en las cuales se divide este cuadrado, que son 4 subregiones, que ya no dependen solamente de seda, sino que ahora también dependen de la otra dimensión, que es de new. Y por supuesto, como es biunitario, pues vamos desde -1 a +1. Lo cual, por supuesto, sería el análogo, como ya hemos dicho, sería el análogo bidimensional de nuestro dominio biunitario unidimensional, como lo hemos hecho en el módulo 1 de este curso. Entonces, encontramos justamente una forma alternativa de explicar el mismo método variacional, tanto en el manual teórico como en este curso de análisis por elementos finitos con SolidWorks.